Hebreos 3, versículo 7, por favor. Ponga mucha atención en esto. Sabemos que Jesucristo nos ha dado promesas y tenemos en Él una esperanza, ¿verdad? Y sabemos que lo que Dios promete lo cumple y que Dios es fiel y que Él nunca nos ha fallado. Pero nosotros tenemos también una responsabilidad en nuestra vida como hijos de Dios de obedecer al Señor. Y tenemos una responsabilidad de hacer la obra que Dios nos ha encomendado para que entonces las promesas de Dios sean una bendición en nosotros y se cumplan en verdad y puedan ser un resultado favorable en nuestras vidas. Porque si no, de lo contrario, no podremos disfrutar lo que Dios nos ha dicho, nos ha hablado. Tenemos que estar conscientes que el pueblo tiene que hacer algo. Dice aquí la palabra, Hebreos 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice este pasaje. En primer lugar, el Espíritu Santo está hablando y dice, no endurezcas tu corazón. Cuando tú escuches la voz de Dios, el pueblo tiene que estar dispuesto a escucharle. Te decía hace un momento, todas las promesas y la palabra que Dios ha hablado es palabra de verdad. Dice la Escritura que Dios no es hijo de hombre para que mienta, tampoco es un hombre para que se arrepienta. Él es un Dios íntegro, puro, real, cabal, y que todo lo que Él habla se va a manifestar tarde o temprano, tendrá que salir a la luz. O sea que toda promesa y toda palabra que Dios te ha dado y todo lo que el Señor nos ha hablado tiene que ser una realidad de nosotros. Pero muchas veces nosotros somos los causantes de que esa bendición no llegue a nuestras vidas por cuanto endurecemos nuestro corazón. Muchas veces tal vez tú te has preguntado por qué, si Dios en su palabra ha dicho que yo seré bendecido, o ha dicho que yo seré prosperado, o ha dicho que yo seré sanado, o ha dicho que yo seré levantado en la condición en la que esté, no he visto yo un resultado o no he visto esa promesa cumplida en mi vida. No quiere decir que Dios no tenga poder o que Dios no quiera hacer la obra. Dice la palabra que la voluntad de Dios es que todos los hombres, todos, vengan al arrepentimiento y que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Y en la salvación también incluye la bendición que Dios ha prometido para su pueblo. También incluye las bendiciones que tienes para vivir en esta tierra como una nación bendecida a la luz de la palabra de Dios ante su presencia del Señor. Todo lo que Dios ha deseado para nosotros, dice también en Jeremías, que son cosas de bienestar. Dice que tiene planes de bienestar para ti y para mí. Que Dios no tiene planes de calamidad para nosotros. Él no quiere hacernos sufrir o pasarnos por un proceso difícil. Él no quiere que nosotros estemos batallando. Él no quiere que nosotros estemos afligidos. Él no quiere eso. Porque dice la Escritura allá en Isaías que Jesucristo vino a dar libertad al cautivo. Vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les diera un óleo de alegría, un espíritu de gozo en lugar de un espíritu quebrantado o angustiado. O sea que el plan de Dios para el pueblo, para la iglesia, es que la iglesia esté llena del gozo del Señor.
que la iglesia sea bendecida, que la iglesia sea prosperada, que la iglesia sea exaltada, que en ellos haya gloria, no calamidad. Pero muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana o nuestro tiempo de conocer al Señor, tal pareciera que todo va contrario y que no hay cosas que concuerden con lo que Dios ha hablado. Para muchos tal vez el venir a Cristo, en lugar de empezar a recibir bendición, empiezan a recibir tragedia tras tragedia y una calamidad tras calamidad, y empieza a haber cosas que te empiezas a preguntar tal vez, ¿dónde está entonces la promesa de Dios? ¿O dónde está esa promesa que el Señor me había hecho? ¿O cuándo se irá a cumplir? ¿O cuándo llegará esa bendición que yo estoy esperando? Porque muchos, en lugar de estar recibiendo la bendición, están recibiendo conflictos, problemas. Y en tu alma y en tu espíritu empiezas a desanimarte y empiezas a dudar del poder que Dios tiene para bendecir tu vida. La pregunta es, ¿dónde está Dios en ese momento? ¿O dónde está la promesa del Señor en ese tiempo? La palabra de Dios dice claramente que Dios nunca te va a fallar. Que todo aquel que se acerca al Señor tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios te va a dar una recompensa por buscarle. Y esa recompensa no va a ser una tragedia para tu vida, no va a ser una calamidad en ti, sino que va a ser una bendición conforme a sus riquezas en gloria, conforme a sus promesas que Dios ha manifestado. Entonces es tiempo que la iglesia empiece a entender por qué vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida cuando nosotros hemos creído en el Dios Todopoderoso. Dice aquí la palabra, el Espíritu Santo nos está advirtiendo y nos está hablando. Cuando tú oigas la palabra de Dios, dice, no endurezcas tu corazón. Porque muchos de nosotros tal vez hemos escuchado la palabra del Señor y hemos escuchado la voz de Dios y vemos la promesa, ¿verdad? Que Dios nos ha hablado. Pero de eso a que en tu corazón esté encarnada esa palabra, o que en tu corazón esté realmente albergada la palabra de Dios, es muy diferente. Porque hay quienes oyen la palabra, pero no dejan que la palabra entre en su corazón. Porque el propósito de Dios es que la palabra entre por tu oído, pero descienda a tu corazón y esté en tu corazón, para que en tu corazón se haga una realidad en tu vida. Y es ahí donde mucha iglesia no ha entendido. Dice, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no he visto resultado? ¿Por qué no he visto la bendición o la mano poderosa de Dios en mi vida? ¿Por qué no he visto una solución en el problema que hoy en día tal vez estamos viviendo? ¿O por qué no he visto una oración contestada? ¿O por qué no he visto la mano de poder del Señor en mi vida? Porque hay dureza en nuestro corazón. Porque si el corazón está duro, si el corazón no deja que penetre la palabra, si no deja que la palabra se encarne ahí, si no deja que la palabra se haga una realidad en ti, entonces no sucederá nada. Lo que Dios está reprobando del pueblo es la dureza del corazón que muchas veces nosotros tenemos. Porque cuando vemos la letra, cuando leemos la Biblia, nos emociona. Y tal vez nos ilusionamos y decimos, esto lo quiero para mí, esto quiero para mi vida. Pero cuando se trata de vivirlo, porque una vez que está la palabra en tu corazón, tú tienes que vivirlo. Cuando se trata de vivirlo, es ahí donde muchas veces empezamos a poner tropiezo nosotros mismos a la bendición de Dios. Y empezamos a oponernos a lo que Dios ha establecido. Por eso el Señor reprende a su pueblo y dice, no endurezcas el corazón. Porque hay gente que se emociona y hay gente que se ilusiona, pero no todos los que se emocionan y se ilusionan quiere decir que han creído en verdad en el Señor. Nosotros tenemos que creerle, y tener que creerle implica ver más allá, hermano, de la realidad que tú estás viviendo. Creer a Dios es vivir con una visión mucho más distante de lo que tu circunstancia te está permitiendo ver. Quiere decir que creerle a Dios es no mirar las circunstancias del tiempo presente,
y empezar a ver lo que Dios te ha prometido y empezar a creer que en verdad es una realidad y a ponerlo por obra para que tu vida en verdad sea cambiada o sea transformada. Dice aquí la palabra en el versículo 7, no endurezcas el corazón, no endurezcas tu corazón si oyeres hoy su voz. Versículo 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual dice, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice, juré en mi ira que no entrarían en el reposo del Señor. Ahora, cuando hablamos de esta generación, dice la palabra que este pueblo que había salido de la tierra de Egipto era un pueblo que había conocido a Dios y que Dios se había mostrado a ellos. Entonces, cuando ellos fueron libertados, se les había dado una promesa y se les había dado una esperanza de vida, de que ellos iban a ser libres de la esclavitud en la cual estaban, de la opresión a la cual se les había sometido. Pero ellos tenían que ser obedientes a la voz de Dios, y para que ellos pudieran llegar a la promesa, y la promesa era desde el tiempo de Abraham, la promesa era poseer la tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel. Lo que Dios quería hacer con ese pueblo era bendecirlo, era llevarlo por el camino del desierto, pero no para que estuviera en el desierto, sino para que ellos pudieran llegar a la bendición donde Dios les había prometido estar. Pero dice la palabra que ellos, en ese tiempo del caminar en el desierto, dice que provocaron a ir a Dios. Y lo provocaron de esta manera. Ellos no creyeron en las promesas que Dios les había dado. Y día tras día se cuestionaban y preguntaban, y es más, renegaban de lo que Dios había establecido. Y dice la palabra que pusieron a prueba a Dios para ver si en verdad Dios los había llamado, para ver si en verdad Dios quería bendecirlo. Y mira que hoy en día esta generación, esta iglesia, muchas veces cae en el mismo error que el pueblo de Israel cometió cuando estaba en el desierto. Cuando Dios te ha prometido y te ha dicho, yo te voy a llevar a otro nivel de vida, y no te estoy hablando solo de economía, te estoy hablando de un nivel de vida emocional, espiritual, un nivel de vida diferente al que tú has llevado durante tantos años. El Señor lo que quiere es darte una vida como hijo de Dios. Y si tú no has visto resultados, no quiere decir que Dios no esté obrando o que Dios no esté trabajando en tu vida. Pero es ahí en el momento donde nosotros no vemos algo, y muchas veces en lugar de seguir adelante o de seguir confiando en la promesa de Dios, es donde empezamos a preguntarle a Dios, ¿será que tú me llamaste? ¿Será que tú me vas a bendecir? ¿Será que tú eres poderoso? ¿Será que tú en verdad quieres cambiar mi vida? ¿Será que tú estás conmigo? Y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a provocarle a ira, porque dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, tú no puedes poner a prueba a Dios. Si Dios te ha hablado, dice la palabra, tú tienes que creer. Y si Dios te ha dicho, cree solamente. No preguntes y no pongas a prueba a Dios, porque Dios, si Él es fiel en su palabra, tarde o temprano va a cumplir lo que Él te ha dicho. Pero muchas veces caemos en el error que cayó el pueblo de Israel. Y empezamos entonces a preguntarnos, ¿será que tú me sacaste? Miren, por ejemplo, dice la Escritura que cuando Moisés iba camino del desierto con el pueblo, los primeros pasos que iban dando, es más, no llegaban todavía al Mar Rojo y estaban ya renegando. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste aquí para morir? ¿Para qué nos trajiste aquí para que seamos entregados en nuestros enemigos? ¿Para qué nos trajiste hasta este lugar? Y empezaron a renegar y empezaron a hablar mal, no con sabiduría, sino con una mente entenebrecida o con un corazón endurecido. Y eso es a lo que Dios no le agradó. A Dios no le agrada que tú empieces a cuestionar. A Dios no le agrada que tú preguntes ¿por qué pasa?
¿O por qué no sucede? ¿O para qué me trajiste? ¿O para qué quieres que yo haga esto? A Dios no le agrada eso. A Dios lo que le agrada, como dice la escritura ahí en Hebreos, a aquel que le busca, dice, primero tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y eso basta, hermano, para saber que Dios no te va a destruir, sino que te va a bendecir cuando tú estás dispuesto a obedecerle a Él. Porque dice también ahí mismo, porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que un pueblo cuando escucha su voz esté dispuesto a obedecerle. Eso es lo que le agrada a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, no cuestiones, no preguntes, no te quejes, no reniegues, obedece simplemente. Porque Dios te va a llevar a donde Él quiere llevarte. ¿Cuántas veces no hemos leído, verdad? El Salmo 23, el Salmo 91, hemos leído el Salmo 103. Él es el que te ha sacado del hoyo tu vida, es el que te ha coronado de favores y misericordias. Y hablamos de las maravillas y de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero cuando viene un momento difícil a tu vida, ¿en verdad crees lo que dice la palabra? Que Él es el que te sostiene, que es el que te levanta, que es el que te consuela, que Él es tu pronto auxilio, que Él es tu salvación. ¿Crees en verdad en eso? Es ahí donde muchas veces nosotros ya no le estamos creyendo a Dios. Y en lugar de regocijarnos en su presencia, empezamos a renegar, a cuestionar y a maldecir hasta lo que tenemos. El pueblo de Israel cometió ese error. Ellos tuvieron el privilegio, miren hermanos, de ver a Dios, de ver las obras del Señor, de palpar su gloria, de tener esa protección de parte del Padre en el desierto. Y aún a pesar de todo esto, dice la palabra que no creyeron en lo que Dios había prometido. Después de que pasaron el Mar Rojo, dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, cuando Moisés regresó, dice la palabra que ya tenían ellos un becerro de oro adorando a un Dios, porque ellos pensaron que su libertador en ese tiempo, Moisés, ya no iba a regresar. O sea, empezaron a dudar de todo lo que Dios había dicho que iba a hacer con el pueblo. Y se inclinaron a dioses ajenos. Mira que la iglesia hoy en día, en lugar de confiar y ser determinados en la promesa que Dios te ha dado, muchas veces empezamos a buscar opciones o plan B, ¿verdad? Aplicamos plan B. Aplicamos la salida. Aplicamos la otra estrategia. Porque pensamos que Dios no tiene el poder para solucionar la situación en la cual estamos viviendo. Si Moisés había tardado en bajar del monte, no quería decir que Moisés había muerto, o no quería decir que Dios ya los había dejado desamparados al pueblo. Pero ellos pensaron antes de tiempo, ¿verdad? Y empezaron a cuestionar, ¿será que va a venir o no va a venir? Mejor hagámonos un Dios, porque saber dónde estará el Dios que nos sacó de aquí. Por eso dice aquí la palabra en Hebreos, este pueblo, dice, es un pueblo que anda vagando en su corazón. Una iglesia que vaga en su corazón es una iglesia que no está firme en su fe, que anda vagando. ¿Qué es vagar? Literalmente, una persona que se le considera vaga es una persona que anda en las calles y que no tiene destino, y que no sabe para dónde va, y que no sabe qué hacer de su vida. Así muchas veces está el pueblo de Dios, está la iglesia, vagando en su corazón, dudando de una cosa, dudando de otra. ¿Y cuándo entonces vamos a creer que Dios en verdad es poderoso? ¿Cuándo vamos a creer que Dios puede hacer de tu vida algo diferente? Por eso, iglesia, usted tiene que afianzarse en la fe y tiene que creerle a Dios, y no tiene que ser aquel que reniega y que maldice la circunstancia que usted está viviendo. Si usted está pasando momentos difíciles, usted está pasando a lo mejor el desierto, hermano, y usted está siendo atravesado por esas circunstancias, pero no quiere decir que Dios lo quiera dejar ahí. Lo que Dios quiere hacer con usted es algo diferente. Acuérdese que su destino no es su presente. Lo que usted tiene ahora no es su destino. Su destino tiene que ser glorioso, conforme a la gloria de Dios. Dios no te sacó de la esclavitud para llevarte a una destrucción. Te sacó de la esclavitud para darte una vida diferente, una vida llena de gozo, como dice la palabra.
Te sacó de ahí para que tú disfrutes de la bendición que Dios tiene preparada para ti. Por eso dice Romanos, ¿verdad? Que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Y si somos hijos, porque el mismo espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, dice que seremos herederos y coherederos juntamente con ¿quién? Entonces, nota que a Cristo Jesús se le ha dado gloria, se le ha dado exaltación. Es más, dice Apocalipsis que Él es el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Dice la Escritura que Jesucristo es exaltado. Ahora, si tú eres coheredero juntamente con Cristo, entonces tu destino, hermano, no es estar afligido. Tu destino no es estar quebrantado. Tu destino no es estar fracasado. Tu destino es vivir una vida de excelencia como el Señor la tiene. Así como Cristo Jesús es grande, así como Cristo Jesús es bendecido, así como Cristo Jesús es honrado, es ahí, hermano, donde Dios quiere ponerte. Al pueblo de Israel lo sacó de esa esclavitud en la que ellos pensaban que estaban bien, y lo sacó para llevarlos a la verdadera bendición donde Dios había prometido a Abraham llevar a su pueblo. Pero no les digo que los iba a traspasar de un lugar a otro, nada más así de fácil. Vas a tener que caminar en esta tierra y vas a tener que vivir y pasar tus desiertos, pero no quiere decir que en el desierto Dios te abandonó. Al pueblo de Israel nunca Dios lo dejó solo. En el desierto, mira la gran misericordia que Dios tuvo, que le envió. Dice la Escritura que esa nube de su presencia, esa nube de su gloria, se posaba sobre el pueblo en el día. Y en la noche dice que había una columna de fuego que guiaba sus pasos. Era la misma gloria del Señor ahí, aguardando a su pueblo llamado Israel. Ahora, ¿la iglesia acaso es alguien que no merece la gloria de Dios? Dice la palabra que usted es el cuerpo de Cristo. Y si usted es el cuerpo de Cristo, cuanto mayor gloria vas a recibir tú, y vas a recibir esa honra que Dios ha prometido. Y quiere decir que Él iba a estar contigo. Nuestro Señor Jesucristo así lo prometió. Todos los días hasta el fin del mundo estaría contigo. Todos los días. Entonces, así como Israel fue acompañado de Dios en el desierto, hoy en día tú vas con Dios mismo. Mira, Israel llevaba la gloria de Dios acá arriba. Tú llevas la gloria en tu vida, hermano. Hay mucho mayor gloria en ti que la gloria que hubo en Israel, hermano. ¿Y por qué entonces en este tiempo dudamos del poder de Dios? Dudamos de lo que Dios quiere hacer. Nosotros no debemos ser un pueblo con un corazón vago. No tiene que andar vagando tu corazón, andar pensando, ¿y ahora qué será? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasará? Hermano, usted tiene que ser determinante en lo que Dios le ha hablado y creerle. Por eso dice, no endurezcas tu corazón, no lo pongas duro, porque Dios quiere entrar aquí y tú lo pones duro, no va a entrar. Y cuando no entra ahí, hermano, tú vas a estar batallando todo el tiempo. Por eso dijo Jesús también, apartados de mí, dice, nada podrán hacer. Pero si tú permaneces, podrás llevar mucho fruto, y fruto en abundancia. Buen fruto vas a dar. Entonces el pueblo tiene que creer, el pueblo tiene que obedecer a Dios. No tienes que ser rebelde, porque si tú quieres entrar en el reposo. Ahora, ¿qué es el reposo de Dios? El reposo de Dios es el descanso. El Señor dice que trabajó 6 días y en el séptimo descansó. ¡Pum! Tú entrarás en el reposo. Ahora, en el reposo de tu vida, hermanos, el reposo de tu vida, ¿no te traerá tranquilidad el reposo? Cuando tú toda la vida has sufrido, batallado, te has afligido, te has quebrantado, todos los años que viviste atrás, ¿cuánto tiempo te desgastaste? Lo único que anhela tu alma es descansar, es reposar, y en el que vas a reposar es en Cristo. Pero si tú endureces el corazón, por más que quieras reposo, por más que quieras descanso, no lo vas a encontrar. Nota las almas que están sin Cristo. ¿Dónde está su reposo? ¿Dónde está su descanso? ¿Dónde está su tranquilidad? Todo el tiempo andan afligidos, afanados, y todo el tiempo andan de aquí para allá y no tienen descanso en el Señor. Usted tiene un privilegio. Si tiene a Cristo, en el cual usted puede descansar, usted puede reposar. Lo que Dios quiere hacer contigo, iglesia, es que tú en verdad
disfrutes de las bendiciones que Él tiene para ti. Pero tienes que ser firme y determinado en creerle a Dios. No hacer lo que tú piensas, no hacer lo que tú crees, sino hacer lo que Dios te ha dicho. Por eso dice aquí, esta generación, dice, me provocó en el día de la prueba del desierto. Me provocó. ¿Cómo provocamos muchas veces a Dios? Y lo provocamos a ira. Cuando Dios te está llevando por ese caminar, lo único que quiere es que tú aprendas a confiar que Él va contigo. Pero si tú empiezas a probarlo, ¿será que vas conmigo? A ver, Señor, si tú vas conmigo, dame una señal. Eso es probar a Dios, hermano. Si tú me quieres bendecir, entonces que suceda X cosa, para ver si yo realmente hago lo que tú me dices. Eso es probar a Dios, hermano. Y dice la palabra, nadie tentará a Dios. Los hombres de fe, los hombres que recibieron la promesa de Dios y que pudieron ver realidad en sus vidas, fueron hombres que estuvieron determinados a obedecer a Dios cada palabra que les había hablado, sin cuestionarse y sin renegar de lo que Dios había dicho. Si Dios le dijo un día a Abraham, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, dice, déjame tu tierra y tu parentela, dice la palabra que Abraham, sin saber a dónde iba, obedeció a Dios e hizo lo que Dios le dijo. Y no se menciona que Abraham a medio camino anduviera preguntando, ¿y ahora para qué me sacaste? ¿Para eso me trajiste hasta acá? ¿Para eso me trajiste aquí? ¿Para que yo sea destruido? ¿Para que yo me quede sin agua? ¿Para que yo me quede sin comida? Porque hubo tiempos de sequía en los tiempos de Abraham. Pero no dice la Biblia que Abraham haya renegado de eso, sino dice la Biblia en Hebreos que Abraham creyó y fue justo por cuanto obedeció al Señor. Y sin saber a dónde iba, no se preguntó ni se cuestionó, simplemente obedeció y caminó en justicia. Usted tiene que obedecer, porque si usted no obedece, usted va a empezar a dudar. Y cuando usted empieza a dudar, hermano, entonces usted empieza a provocar a Dios. Y cuando usted provoca a Dios, hermano, en lugar de recibir una bendición, usted va a recibir una calamidad. El tiempo del desierto del pueblo de Israel fueron 40 años. Y durante 40 años el Señor mostró su misericordia. Pero tampoco era el plan de Dios tener los 40 años en el desierto. El desierto fueron 40 años por la incredulidad del pueblo. Lo que quería hacer Dios es con esa generación, es que esa generación fuera obediente y pasar en pocos días hasta la tierra prometida. ¿Acaso Dios no tiene poder para llevarlos en una semana? Dios tenía poder y sigue teniendo el poder. Lo que pasa es que el poder no se manifestó y no fueron bendecidos en ese punto porque no quisieron creerle a Dios. Noten que desde que salieron ya iban renegando. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te lleve a la bendición si tú vas reniegue y reniegue y reniegue? Hermano, desde que tú te convertiste a Cristo, ¿cuántas veces has renegado de lo que Dios ha hecho? Muchas veces has renegado, hemos renegado y hemos dicho, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué allá? Hermano, en lugar de que nosotros seamos obedientes y caminemos en la fe que Dios quiere que tengamos. Por eso, iglesia, si quieres ver en verdad la bendición de Dios en tu vida, deja de preguntar, deja de cuestionarte y deja de renegar, empieza a obedecer. No seas como esta generación incrédula, porque esa generación incrédula, por eso dice la palabra que no entró en el reposo. No entró en el reposo, porque fueron incrédulos. Dice versículo 12, 13 y 14. Mirad, hermanos, que no haya entonces en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. El Señor está advirtiendo, usted puede estar en la iglesia, pero usted puede tener un corazón malo. Usted dirá, pero yo no he matado a nadie, yo no miento, no robo. No está hablando de esa maldad, está hablando de un corazón malo ante los ojos de Dios, por cuanto no has creído. Un corazón que es malo delante de Dios es un corazón que no cree, un corazón que no obedece. Dice, un corazón malo que ha caído en incredulidad, un corazón que no está dispuesto a creerle a Dios. Si tú estás pasando un momento difícil y Dios te dice, hey, yo te voy a levantar,
¿Tú qué tienes que hacer? Confiar. Pero confiar, hermano, es esperar en Él, no esperar en tus fuerzas. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Mira, el ejemplo que te puse. Moisés, dice la palabra, que subió 40 días y 40 noches al monte. Y en esos 40 días y 40 noches el pueblo tenía que esperar. Y como pasaron 40 días y no veía que llegaba Moisés, no, pues ya no va a venir. Esperar en Dios es esperar más allá de la fecha. Si fueron 40 días, la confianza de Dios es esperar 41, 42, los que sean necesarios, pero sé que va a volver y sé que va a estar. ¿Cuántos de ustedes han esperado la venida de Cristo? Esperamos. ¿Cuándo va a venir? Nadie sabe el día y la hora, pero usted tiene que esperar. Y usted dice, yo me voy a ir con Cristo. Usted tiene una esperanza. Hermano, ¿por qué en las cosas naturales usted no cree que Dios puede hacer las cosas? Y que Dios puede darte la bendición si tan solo tú esperas en Él. Espera en Él. No te adelantes, no te aceleres, no tomes decisiones equivocadas. Confía que Él hará. Pero ese es ahí el punto donde el corazón malo empieza a trabajar. Y empieza el corazón malo y empieza, como está duro el corazón, no quiso creerle a Dios. Si dice la palabra, si tú te acercas a Dios, cree que Dios es un Dios galardonador, entonces el galardón lo vas a recibir. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo vas a recibir. Entonces tú tienes que esperar. Mira, Dios manifestó su misericordia durante este tiempo en el desierto, a pesar de todo lo que el pueblo de Israel hacía. Dice la palabra que durante los 40 años que estuvo ahí Israel en el desierto, día tras día el Señor mostraba su misericordia. Y dice que no les faltó nada. Aunque el pueblo renegaba y decía no tenemos comida, no menciona la Biblia que el pueblo se haya muerto de hambre. Nunca murió de hambre. Murió por su rebeldía, pero no de hambre. No había agua para beber y no murió de sed, porque Dios les dio el sustento en el tiempo preciso. El Señor siempre va a llegar, pero ese es el punto, que nosotros no queremos esperar el tiempo de Dios y nos adelantamos. Tal vez te faltaba un día más y no quisiste esperar el día más y te adelantaste. Por eso ese pueblo se hizo un becerro de oro y empezó a adorar a los ídolos, porque no va a volver Moisés. 40 días y no ha bajado. No pudieron esperar el día 41, ¿verdad? No pudieron esperar un día más. No pudieron esperar un tiempo más. Si Dios había prometido, no les iba a fallar. Y es ahí donde Dios dice, no acepto ese tipo de incredulidades. No acepto esas rebeliones del pueblo. Yo no acepto ese corazón duro o ese corazón malo. Usted tiene que creerle a Dios, porque Dios es bueno. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Usted tiene que ver, analice cómo es su corazón delante de Dios. ¿Su corazón es bueno o su corazón es malo? Porque si hay incredulidad y hay duda de lo que Dios puede hacer con usted o de lo que Dios le ha prometido, hermano, entonces tu corazón ya está viviendo en maldad. Y dice, y se apartan del Dios vivo. ¿Cómo puedo yo apartarme de Dios? Tal vez usted se congrega todavía, pero usted puede estar apartado de Dios aunque usted venga aquí a la iglesia. Usted puede estar congregado, pero bien apartado de Dios. Porque un corazón se aparta de Dios cuando usted deja de creerle a Dios. Pues si ya no cree en Dios, ya cree más en las circunstancias de allá afuera. Si su economía está difícil y Dios le ha dicho, no te preocupes, yo te voy a sostener y te voy a sustentar y no te va a faltar nada. Usted tiene que confiar en Él y hacer lo que Dios le ha dicho y no se preocupe. Pero si mañana le suben el dólar o le suben la gasolina y usted empieza a confiar más en las cosas de allá afuera y no confiar en Dios, usted ya se apartó de Dios aunque usted vaya a la iglesia. Usted tiene que confiar que Dios le ha dicho, yo te voy a sostener. Si llegase a haber una sequía en esta tierra, si hubiese hambre en esta ciudad, si hubiese necesidad y Dios le ha dado a usted la promesa, hey, no temas, yo estaré contigo, yo te voy a sostener. ¿Usted qué tiene que hacer? Esperar en Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces? Me acelero y tomo la decisión equivocada y empiezo, no, como ya no hay comida, entonces me voy a la otra ciudad, me voy a otra ciudad y busco otra ciudad y me empiezo a tomar decisiones que Dios no me dijo que yo hiciera. Lo que Dios quiere es que tú aprendas que primero es Él y luego es Él y siempre Él.
Y que donde quiera que tú vayas, el Señor te va a cuidar. Y donde quiera que tú estés, el Señor estará contigo. Y si Dios dice no temas, no desmayes, que yo soy tu Dios, tú tienes que tener valor y tienes que tener fuerza y esperar en Él, porque Dios te lo prometió. Entonces confía en el Señor, iglesia. Deja de estar divagando y titubeando en la fe. La fe no es para andar bailando, hermano. La fe es para estar firme en ella y permanecer. Siguiente versículo. Dice aquí entonces, antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros os endurezca por el engaño de quién. Ahora, el pecado, hermano, va a buscar la manera de que tú caigas de la gracia de Dios y que tú no alcances la promesa. El pecado te va a engañar y muchas veces va a tratar de hacerte caer para que tú no confíes en quién. ¿El pecado de quién viene? De parte del enemigo. Hermano, es un arma que el enemigo usa para que el pueblo de Dios tropiece y caiga y no le crea a Dios. No te dejes engañar por el pecado. Ahora, el pecado, si hablamos de pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es rebelión. El pecado es desobediencia. Entonces, toda desobediencia a Dios se llama ¿qué? Entonces, todo lo que tú hagas que no obedezca a Dios se llama pecado. Entonces, y ahí tú le pones el nombre que quieras. Adulterio, fornicación, incredulidad, le pones el nombre que quieras. Pero pecado es toda desobediencia a quién. Hay otro concepto de pecado. Pecado es pecado es no hacer la voluntad de Dios. Todo lo que no sea voluntad de Dios se llama pecado. O sea que todo lo que tú hagas que no sea la voluntad de Dios se llama ¿qué? Entonces, si la voluntad de Dios es que tú confíes en Él, y cuando tú ya no confiaste, se llama ¿qué? Pecado. Entonces el pecado te hace caer o te engaña. Por eso dice la palabra, como iglesia debemos estarnos exhortando unos a otros y debemos de ver que no haya ninguno que dude del poder de Dios. Es ahí donde las oraciones, es ahí donde la exhortación, hermano, échale ganas, afírmate, espera el tiempo. Pero es que mire, ya no la veo la salida. Es que por eso mismo no ve la salida, porque usted está renegando. Porque usted sigue maldiciendo lo que Dios le ha dicho, porque usted sigue hablando palabra necia, o porque se sigue comportando de manera equivocada. Por eso no ha llegado la bendición a su vida. Pero si usted cree en lo que Dios le ha dicho, entonces espere en Dios y que Dios va a hacer la obra. Pero haga lo que Dios le dijo, porque a veces queremos que Dios nos bendiga haciendo lo que nosotros queremos. Nunca hagas lo que tú quieras, porque eso se llama pecado. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas, y entonces Dios te va a bendecir. Por ejemplo, a Noé Dios le mandó a hacer un arca. Y si Noé hubiera dicho, no, mejor voy a hacer una casa en lugar de un arca, como quiera, de todos modos va a servir para albergar animales, y podemos meternos con nuestra familia, y podemos hacer un corral grandote. Y él hubiera hecho eso en lugar del arca, ¿Dios hubiera salvado la vida de Noé? Nunca lo hubiera salvado. Tenía que haber obedecido tal cual Dios le dio la palabra. Y mira qué hermosos testimonios, hermano, encuentras en la Biblia. Cuando Dios le dio el plan del arca a Noé, le dio medidas, y le dio medidas exactas, ¿sí o no? Pero si le pongo 50 codos en lugar de 45. Nota que Dios te da instrucciones, y te da instrucciones exactas. Entonces el hombre tiene que obedecer de manera exacta a Dios. Eso se llama justicia. ¿Qué es lo justo? Lo que está bien, lo que cabe bien, lo que embona perfecto. Eso se llama justicia. Entonces usted tiene que entender que la obediencia a Dios tiene que ser perfecta. Si Dios te dijo te sientas ahí, te esperas 2 horas ahí, hermano, nadie te dijo que te levantaras a la 1:30, sino que Dios te dijo 2 horas, 2 horas, ¿sí o no? Por eso muchas veces no vemos la bendición, hermano, porque usted quiere hacer las cosas a su manera. Usted quiere seguir haciendo las cosas de acuerdo a lo que usted piensa.
Y peor tantito, se deja influenciar por el pecado, por la rebelión, ahí te empieza a tentar el corazón el pecado y te dice, mira, no le creas, ya se tardó mucho, ya no va a bajar hasta un becerro de oro, córrele, apúrate, mira, porque ya no viene. Para eso te sacó al desierto, para que tú murieras de hambre aquí, para que tengas sed, para eso te llamaron, mira, y el pecado empieza a hablarte el enemigo, hermano, y te va a engañar y te va a hacer caer. Mira, desde que llegaste a la iglesia estás más, mira, necesitado, más enfermo, más problemas en tu matrimonio. Desde que buscas a Cristo, mira las cosas, hasta te corrieron del trabajo, mira, y empieza el diablo a hablarte, ¿sí o no? Y entonces el pueblo empieza a obedecer al pecado más que a Dios. Usted tiene que obedecer a Dios. Y Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Cree que Dios te va a bendecir. Si Dios te ha dicho que te va a levantar, te va a levantar. Si Dios ha dicho que te va a sanar, te va a sanar. Si Dios dijo que va a restaurar tu familia, te va a sanar y va a restaurar tu familia. Hermano, usted tiene que creer. No empieza, como no me sana, me voy a Catemaco a ver si la limpia me cura. Como no veo que mi familia se restaure, entonces ya voy a buscar un abogado para que me divorcie. Como no veo que haya prosperidad, entonces voy a dedicarme o me busco otro trabajo. Voy a tener 2 trabajos como los que se van al norte. Y entonces empiezas tú a hacer las cosas de acuerdo a lo que tú piensas, de acuerdo a lo que el pecado te ha dicho que hagas y no de acuerdo a lo que Dios dijo. ¿Sí o no? Entonces, hermano, usted quiere la bendición, no se deje engañar por el pecado. No se deje engañar por el pecado. Versículo 14. Porque somos hechos, dice, participantes. ¿De quién? Hermano, ¿usted es participante de Cristo? ¿Qué es participar de Cristo? Dice la palabra, usted es coheredero juntamente con Él. Y si Cristo Jesús es su Señor, y si usted es cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no es fracasado. El cuerpo de Cristo no está maldecido. El cuerpo de Cristo no es incrédulo, hermano. El cuerpo de Cristo tiene el Espíritu Santo, tiene la gloria de Dios. Usted dice aquí, ha participado, son participantes de Cristo, con tal que retengamos que firme hasta el fin nuestra ¿qué? Cuando usted vino a Cristo, ¿le creyó a Cristo, sí o no? ¿Y por qué ahora que ya pasaron años no le cree a Cristo? Hay gente que le creyó a Cristo y dice, sí, yo quiero esa bendición, pero pasó una semana y no vio resultados, ya como que se empieza a desanimar. Pasó un mes y no ve resultados, ya se desanimó más. Y pasó ya un año y no ve resultados y ya está desanimado. Hermano, usted tiene que creer y tiene que estar firme todos los días de su vida, todos los días, así como usted creyó al principio. Usted tiene que volver a su primer amor. Usted ha creído en Dios y Dios no le ha fallado. Usted es el que falló. Usted es el que dudó. Por eso no ha tenido la bendición de Dios. O sea, Dios nunca falla. Hasta el día de hoy lo ha sostenido y aquí está usted respirando todavía. Hermano, el Señor nunca te va a dejar solo, pero usted tiene que empezar a creer. Dice aquí la palabra, y estar firme hasta el fin. Hasta el fin. Dice, y tienes que tener esa confianza que tenías en el principio. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y vuelve a decir el Señor, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si la oyeres, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice aquí más adelante, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado, ¿cuántos años? 40 años. Mira, cuando el pueblo de Israel en pocos días tenía que haber pasado a la tierra prometida, 40 años fue la provocación a Dios. Y Dios estuvo disgustado con ellos 40 años. ¿Será que Dios está disgustado contigo? ¿Cuántos años quieres que Dios esté disgustado contigo? Y que tú hables, y que tú le digas, Señor, ¿cuándo? Y Señor, bendíceme, y Señor, acá, y nomás no ve respuesta. ¿Te puedes pasar 40 años, hermano? Si todavía tienes vida, porque hay unos que ya no. Yo, quién sabe cuántos viva todavía. Pero yo creo que ya ni 40 años rendimos, hermano. Y queremos estar batallando. Dice, el pueblo provocó a Dios y Dios estuvo enojado con ese pueblo 40 años.
40 años en el desierto. Y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos dice cayeron en el desierto. O sea, contra los que pecan es contra los que Dios está. No creerle a Dios es pecado. No obedecer su palabra es pecado. Pero hermano, es que miren, obedecer a Dios es obedecerle hasta en la palabra cuando dice el Señor a Josué: no temas. Ese es un mandamiento de Dios, usted tiene que obedecerlo. Confía, usted confíe, es un mandamiento, obedézcalo. No desmayes, es un mandamiento, usted no desmaye. Por más que usted se sienta débil, saque fuerzas. Y usted tiene que seguir adelante, pero no desmaye. No, ya nomás pasa la mosca en su lugar. Pastor, no mató las moscas, ahora me voy a ir a otra iglesia. Entonces usted ya empieza a titubear y se cae. Los hermanos no me saludaron y ya se cayó. Hermano, usted tiene que estar firme. Usted no viene aquí por la sonrisa del hermano. Usted viene aquí porque usted le ha creído. ¿A quién? Porque usted obedece. ¿A quién? Entonces, hermano, cumpla con Dios y verá cómo Dios le pone otros hermanos, otras sonrisas. Usted no se preocupe por eso, hermano. O le cambia al hermano que está a un lado y le pone la sonrisa. Entonces, hermano, usted tiene que hacer que la gloria de Dios esté en su vida, que la bendición se manifieste. No provoque la ira de Dios, provoque mejor las bendiciones del Señor para usted. Versículo 18: dice, y a quienes juró, dice el Señor, que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. O sea, los que desobedecen, por más que quieran descanso en sus almas, por más que quieran una bendición en sus vidas, no la van a recibir. Por eso el pueblo hoy se pregunta: ¿por qué no me? Hermano, la respuesta es bien sencilla, está bien fácil. Si sientes que nada ha cambiado en ti, que no hay resultado de lo que tú haces, es porque no estás haciendo las cosas como Dios dijo. Porque si las hicieras como Dios dijo, el Señor dice que es pronto para contestar una oración de un justo. Es pronto para bendecir a aquel que le busca de corazón. Es pronto para venir y consolar a sus hijos. Es pronto para responder al llamado de aquellos que le necesitan cuando son fieles. Pero dice Isaías capítulo 1: pero aquel que peca, aquel que desobedece, pecado es desobediencia. Yo hablo de pecado, hermano, no piense en mujeres y no piense en fornicación nada más. Cuando hablo de pecado, estoy hablando de incredulidad en el pueblo. Una palabra, si ahorita yo te estoy dando esta palabra es porque Dios está hablando. Y si tú, no, yo no pienso que sea así, usted es un pecador, porque está dudando de lo que Dios dice. ¿Sí o no? No, es que yo pienso que el pastor no tiene la razón, porque si yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Entonces usted se constituye un pecador delante de Dios por no creer en lo que dice la palabra. Entonces, si usted quiere que Dios lo bendiga, hermano, usted no sea incrédulo, porque a los pecadores, dice, no les dio el privilegio y no les da el derecho de entrar en el reposo de Dios. ¿Por cuanto qué? Desobedecieron. Entonces, desobedecer a Dios, hermano, es causa para que yo no tenga la bendición. Versículo 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de la ¿qué? Incredulidad. Entonces la incredulidad, hermano, que pueda haber en tu corazón es lo que nos está separando de las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Quiere la bendición? Crea. Pero creer, hermano, es hacer lo que Dios dice. Estar dispuestos a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero te digo, mira, no todo es nomás darte golpes de pecho y decir sí, yo amo a Dios. Es que, hermano, hasta en el hecho de decirte el Señor, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos son esforzados y valientes aquí? Ese es un mandamiento. Y si tú no te esfuerzas y no eres valiente, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Cuando decimos alaba al Señor con todas tus fuerzas, usted alaba con lo que usted trae de fuerzas. Usted viene aquí con unas ganas. Sí, yo sé, entiendo que son todas tus fuerzas las que traes. Que no traes ni fuerza ni para levantarte, que no quieres levantar la mano así, ay, 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 no sé cómo le haces, pero
Hermano, con todas tus fuerzas es sacar todo lo que tienes para darle a Dios la gloria, hermano. Y a veces eso nos cuesta trabajo. Alábale. O cuando dice el Señor, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y cuando dice con acción de gracias, hermano, es darle gracias a Dios por todo lo que usted esté viviendo. Señor, gracias por traerme en el desierto. Gracias porque no tengo que comer. Gracias, Señor, porque me estás tratando mi corazón. Me lo estás quebrando. Me estás matando el orgullo. Dale gracias. Y es ahí donde yo no sé a qué me trajiste a la iglesia, yo no sé a qué vengo. Y luego para escuchar otro regaño del pastor, menos. Hermano, en lugar de que venga usted agradecido, porque todo le sirve a usted para bien, ¿sí o no? Y es ahí donde la iglesia no obedece, dice, ya no quiero. Entonces usted tiene que obedecer a Dios hasta en esos detalles, hermano. Dale gracias a Dios. Si usted está pasando 40 años en el desierto, dele gracias, porque gracias a su incredulidad usted está ahí. Hermano, gracias a su rebelión, ahí está usted ahí. Dele gracias, Señor, gracias porque me estás enseñando a obedecerte, porque me estás enseñando a creer en ti, me estás enseñando que solamente de ti debo de depender. Hermano, dele gracias. Cuando usted se quede sin nada y saca su bolsa, mire, no trae nada, dele gracias, Señor, porque si tuviera yo dinero ahorita al ver qué borrachera me hubiera puesto, ¿o no? Dele gracias, porque usted no sabe si teniendo dinero usted se iba a comprar una torta y se atragante, después le hace daño, no sé. Dele gracias. Dele gracias a Dios. Hermano, es que es ahí donde la iglesia tiene que empezar a creer. ¿Usted quiere la bendición o no la quiere? Dele gracias. Obedézcale. Porque mire, nada más el incrédulo no va a entrar en el reposo. ¿Cuántos quieren descansar en Dios? Yo sí quiero, hermano. Entonces ya es tiempo de obedecerle. Ya es tiempo de creerle y de hacer su voluntad. Entonces, un pueblo que provoca ir a Dios no es un pueblo bendecido, pero un pueblo que obedece a Dios y que se sujeta es un pueblo que siempre será bendecido. ¿Usted lo quiere? Póngase de pie.